Y estamos grabando. Ok, bueno. Buenos días. Vamos entonces a abrir nuestro siguiente capítulo de nuestro curso. Nosotros entonces acabamos de terminar el capítulo o la unidad de ajustes por regresiones o interpolaciones. Y ahora vamos entonces a empezar a hablar de un tema que nos va a ser súper útil también, que es derivación e integración numérica. Van a ser alrededor de entre, yo creo que entre 3 clases pudiera ser que podemos cubrir este tema. Recuérdense entonces que para esta semana tenemos el control 2 el viernes, en la hora del auxiliar. Y bueno, vamos a estar entonces hablando hoy de derivación numérica, que es este tema de diferencias finitas, y vamos a empezar a hablar de integración el día jueves. Y bueno, después del control, bueno, asignaremos nuestra siguiente tarea como es de costumbre para que la puedan realizar la semana siguiente. Ok, vamos entonces a hablar de nuestro tema de derivadas e integrales. Hoy vamos entonces a introducir primero el concepto de cómo se estiman derivadas y después, en la siguiente clase, vamos a hablar de integrales, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de derivadas principalmente. Y para esto, tenemos que recordar nuestra serie de Taylor. Nuestra serie de Taylor, pues como ustedes ya se darán cuenta, digamos, es una serie extremadamente útil a nivel de cálculo en general y se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones ingenieriles, ¿no? Yo me atrevería a decir que junto con la serie de Fourier es una de las series más utilizadas en ingeniería, sobre todo también derivados aplicadas al cálculo también, sobre todo al cálculo numérico, que es lo que estamos viendo en este curso. Entonces, ¿de dónde parte? ¿Cómo parte esta historia? Esta historia parte entonces de una serie de Taylor. Y esta serie de Taylor entonces tiene esta expresión, ¿verdad? Y esta es una serie de Taylor que está truncada en el segundo orden. Es decir, yo estoy truncando mi serie en el segundo orden. Por lo tanto, ¿verdad? Como nuestra serie es infinita, ¿sí? Todos los términos restantes de mi serie, los que estoy excluyendo, yo los puedo condensar o representar como si fuese un error de mi serie, porque no los estoy tomando en cuenta. Entonces, como mi serie tiene infinitos términos, yo trunco en algún orden específico y todos los términos que me quedan, los que dejo por fuera, yo los puedo combinar para decir que existe entonces un error o un residual, ¿verdad? Un error residual de mi serie que va a estar, o que usualmente se denota con esta expresión. Y se puede demostrar a través de el uso del teorema del límite central, etcétera, teorema de valor medio, en fin, no me voy a meter en eso, pero uno puede demostrar que ese residual o ese error que uno comete al truncar una serie de Taylor, por ejemplo, en el segundo orden, ¿sí? Truncamos la serie ahí, yo puedo decir que el residual entonces va a ser o va a tener la misma forma que el término que le sigue, ¿sí? Inmediatamente el término que dejé por fuera, el inmediatamente eh, siguiente, pero en vez de nosotros evaluar, ¿verdad? La derivada en un valor que es nuestro valor, sería xy, que sería el valor de interés, nosotros estamos diciendo que ese residual tiene digamos, puede ser computado al evaluar esa derivada en un valor zeta que no conocemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que, digamos, dice la teoría. Entonces, voy a volver a repetir un poquito el tema de la serie de Taylor. Nosotros entonces estamos partiendo por una serie de Taylor y nuestra serie de Taylor, ¿verdad? En general, lo que a nosotros nos permite es que al conocer nosotros toda la información de un punto en particular, de una función, cuando me refiero a un punto, me refiero a que yo conozco el valor de x, el valor de la función evaluada en el punto y de todas las derivadas evaluadas en ese punto, ¿sí? Entonces la serie de Taylor me dice que si yo conozco esa información, valor de x, la función y de todas las derivadas evaluadas en ese x, yo puedo estimar cuál es el valor de la función en un
valor de X cercano. Entonces eso quiere decir que si yo conozco toda la información de este valor que estoy llamando XY, ¿sí? Si yo conozco toda la información de la función en XY, todas las derivadas en XY, yo puedo estimar cuánto va a ser el valor de la función en un XY más 1, ¿sí? Y ese XY más 1 puede ser hacia adelante, pero también puedo evaluarlo en un XY menos 1. Es decir, yo puedo evaluar cualquier punto de la función en la cercanía del valor donde yo conozco la información de la función, ¿sí? Entonces, la serie de Taylor lo que hace es eso. A partir de conocer la información de derivadas de una función en un punto en particular, me permite a mí estimar el valor de la función en puntos cercanos, o adelante o atrás, ¿sí? Ok, entonces, nuevamente, repito un poquito el error porque hay varias personas que se han recién conectado. Entonces, eso es lo que hace una serie de Taylor. Serie de Taylor, entonces, a partir del conocimiento de las derivadas de una función en un punto, yo puedo estimar el valor de la función en puntos cercanos, adelante o atrás. La serie de Taylor entonces tiene infinitos términos y yo para poder hacer una manipulación numérica, yo tengo que truncar esa serie en algún orden. Entonces, si nosotros truncamos en un orden específico, por ejemplo, si yo llego a la serie hasta el segundo orden, que sería lo que está allí escrito en negro, ¿sí? El término, los términos que quedan, los que estoy dejando por fuera, ¿sí? Todos los términos de la serie que estoy quitando, van a ser contabilizados o pueden ser entendidos como un error, ¿sí? Sería el error que yo estoy cometiendo al no tener los infinitos términos en mi serie de Taylor. Entonces, ese error, ¿verdad? Que también se le llama error residual o residual, se puede expresar de la siguiente manera, ¿sí? Es decir, se puede representar como el siguiente término de la serie al que yo estoy truncando, entonces yo estoy truncando en orden 2, el siguiente término sería el de orden 3, entonces ese error que contiene la información de todos los términos que estoy dejando por fuera, pueden ser entendidos como el término siguiente del que estoy truncando, pero donde la derivada correspondiente, en este caso, esta tercera derivada, ¿sí? Que sería la que corresponde después del valor del orden que estoy truncando, está evaluada en vez de los valores x, y, está evaluada entonces en un valor seda que yo no conozco, ¿sí? Y por eso yo no puedo estimar cuánto es el error, porque para poder estimar ese error o ese residual tendría que hacer el cálculo de todos los términos que estoy dejando por fuera, que son infinitos, entonces no lo puedo hacer. Ok, entonces, esa es como la teoría. Entonces se dice, cuando uno hace esto, se dice que el orden del error o del residual, ¿verdad? Al truncar una serie de Taylor, tiene que ver con este valor que está allí, ¿sí? Tiene que ver con la distancia. Si yo conozco toda la información de este punto y yo estoy estimando cuál es el valor de la función en un punto, digamos, siguiente o que está cercano del lado derecho, yo lo que voy a decir, ¿verdad? Es que el orden del error que yo cometo al truncar la serie tiene que ver con esta cantidad que queda aquí. Entonces, si yo trunco una serie, ¿verdad? En el segundo orden, el error que yo cometo en esa serie, yo digo que es de orden 3 o de orden h cubo. Ese h no es otra cosa que el espaciamiento que hay entre el valor donde yo estoy parado en mi serie y el valor donde yo quiero hacer la estimación del valor de la función, ¿sí? Entonces, uno habla del orden del error. Y el orden del error de la serie de Taylor entonces tiene que ver con el orden de la serie que yo estoy truncando. Entonces, si yo trunco una serie en el segundo orden, como este caso, el orden del residual o del error es de H3, es decir, del paso al cubo. Si yo ahora trunco mi serie en el primer orden, entonces el residual o el orden del error, nosotros vamos a decir que es el orden es h cuadrado. Y esta O denota o digamos se le refiere como el orden. Entonces, esta notación que está acá se lee como el orden del residual. Entonces, este primer caso sería un orden de h cuadrado
Y este segundo caso de aquí de la derecha sería un orden de h al cubo, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente de ahora en adelante, ¿no? El orden del error que uno comete al truncar una serie de Taylor en un orden específico. Entonces, si trunco en el primer orden, mi error es de orden h cuadrado. Si yo trunco la serie en el segundo orden, mi residual o mi error es de orden h cubo, ¿sí? Es del orden del término que yo estoy inmediatamente dejando fuera. Eso es, digamos, digamos, el mensaje, ¿no? Y ese h, nuevamente, este valor de h es la distancia que hay entre el punto donde yo estoy parado y el valor que yo quiero estimar, ¿sí? Ya sea hacia adelante o hacia atrás. Ok, entendiendo eso, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos ahora a truncar, ¿sí? Vamos a truncar una serie en el primer orden. Eso quiere decir que si yo trunco mi serie en el primer orden, yo voy a tener entonces un residual o un error que tiene esa forma, por lo tanto yo voy a decir que mi orden del error es h cuadrado. Es el paso, ese h usualmente se le llama paso. Es h cuadrado. Y ahora fíjense que yo puedo despejar, ¿verdad? Yo puedo despejar de esta expresión, ¿sí? De esta expresión yo puedo despejar la derivada, este valor de derivada. ¿Sí? Y ese despeje es lo que estamos haciendo acá. Y simplemente el despeje de ese término de la expansión de Taylor, ¿verdad? Truncada en la primera parte, pero incluyendo el residual, incluyendo el error. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Y ustedes despejan este término de aquí, tienen que pasar ese valor, que sería el h, el valor del paso, tienen que pasarlo dividiendo. Y también va a dividir el residual, porque ese término divide a todos los términos de la serie de Taylor. Y resulta entonces que al despejar ese valor de la derivada, mi residual, ¿sí? Que tenía la forma de lo que está en rojo, ahora viene dividido por este valor que es el h, esencialmente. ¿Sí? Es el valor de el xi más 1 menos el xi. Y entonces lo que sucede en este caso es que mi error original, ¿sí? Que tiene orden h cuadrado, porque tenemos este término que está aquí al cuadrado, y ese término es el que manda en el orden del error, el que domina en el orden del error. Ahora yo tengo dividido entre h, es decir, yo tengo esto dividido entre algo que es del orden de h. Y esa división me quita un orden, es como yo pudiera decir, asumirlo como que se cancelaran los h. Y eso hace que entonces mi error ahora, o mi orden del residual, orden del error o el orden del residual, en vez de ser h cuadrado, como lo teníamos en la serie de Taylor, para la derivada, ese orden ahora es de h, porque perdimos ese orden que está allí. Entonces, si yo tengo una serie de Taylor, como en este caso, ¿sí? Una serie de Taylor, para expresar el valor de una función aledaña a un punto donde yo conozco las derivadas, es decir, si yo conozco las derivadas y lo que quiero es saber el punto de la función en un valor cercano, mi aproximación tiene un orden de h cuadrado. Pero si yo ahora lo que quiero utilizar es la serie de Taylor, ¿verdad? Para, a partir de los valores de la función, conocer la derivada, ¿sí? Que es distinto al uso tradicional de la serie de Taylor, entonces esa estimación de la derivada no tiene ahora un orden del error de h cuadrado, sino de h, por esto que acabamos de ver. ¿Sí? Y lo importante aquí es que en las derivadas, ¿sí? Usualmente las derivadas pierden un orden de precisión en el error de truncamiento que estamos, en el error
de la serie que estamos tomando. Entonces, si yo utilizo la serie para predecir a partir de conocer las derivadas, predecir otro valor de la función, usualmente los errores son, los errores residuales son más pequeños, porque el orden del error está elevado a una potencia más alta, que si yo lo utilizo para calcular las derivadas. Ok, veamos qué podemos hacer con esta lógica de construcción o de uso de series de Taylor para estimar derivadas, ¿sí? Fíjense entonces nuevamente, esto es importante que lo entiendan. El sentido tradicional de la serie de Taylor es: conozco las derivadas para estimar un punto de la función cercana. La lógica de lo que nosotros vamos a hacer aquí es distinto, es conozco puntos cercanos de la función para poder estimar las derivadas, ¿sí? Ok, entonces yo puedo, ¿verdad? Conociendo ahora o utilizando esta serie de Taylor, ¿verdad? Yo puedo decir que puedo, a partir de colocarme y conocer todas las, digamos, todos los parámetros de derivadas en un punto, yo pudiera estimar el valor de la función adelante o el valor de la función atrás, ¿sí? Yo puedo hacer la expansión de Taylor hacia adelante o hacia atrás. La única diferencia es que si yo voy hacia adelante, ¿sí? Tendría que ir en un h positivo. Si yo voy hacia atrás, tendría que evaluar en menos h, ¿sí? O corro hacia adelante o corro hacia atrás. Esa es la única diferencia que hay que tener presente, que sería lo mismo cuando tenemos la serie acá arriba, ¿sí? Si yo voy hacia adelante, tengo que evaluar el i más 1 menos el punto actual. Si yo voy hacia atrás, yo tendría que evaluar el x i menos 1 menos xy, ¿sí? Siempre es primero, el primer valor es el punto donde yo quiero evaluar, el segundo valor siempre es el punto donde yo estoy. Entonces, al entender eso, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos en la lámina anterior para poder estimar la derivada, pero haciendo esa serie de Taylor hacia adelante, y obtenemos esta expresión, que es la misma que acabamos de obtener en la lámina anterior, es exactamente igual, pero yo pudiera obtener la misma expresión usando la expansión de Taylor evaluada hacia atrás. Y en ese sentido, entonces, yo pudiera seguir estimando la derivada en el punto i, pero ahora expresada en función de los i's o de los puntos x que están hacia atrás. En cambio aquí yo tengo la derivada expresada en función de los puntos que están hacia la derecha, ¿sí? Y esto entonces hace que a estas derivadas se les llame derivadas o diferencias hacia adelante y diferencias hacia atrás. Y las dos me dan a mí, o me pueden hacer una estimación de la derivada de mi función en el punto i. La diferencia geométrica de, digamos, la interpretación geométrica de estas derivadas es, en esta primera expresión, ¿sí? En una diferenciación hacia adelante, lo que estamos obteniendo es la derivada del punto i, pero al hacer una estimación de una recta que pasa por los puntos que van hacia adelante del punto i. En cambio, la interpretación de una diferencia hacia atrás, lo que estamos haciendo es estimar la derivada del punto i, pero al hacer una línea recta que pasa por los puntos que van hacia atrás del punto de interés. Entonces yo al final, ¿verdad? Yo para estimar la derivada en el punto i, yo puedo utilizar o la información que está delante del punto o la información que está detrás del punto. Pero yo también puedo, en esa misma lógica, utilizar una combinación de las dos cosas, que ya lo vamos a ver. Por ahora, lo interesante es que ustedes se den cuenta que estas fórmulas que están acá, ¿sí? Estas dos fórmulas, que son de diferencias adelante y diferencias hacia atrás, me permiten a mí estimar derivadas, ¿sí? Derivadas que vienen de una serie de Taylor truncada en el orden, como vimos acá arriba, en el orden 1. Estamos truncando aquí la serie en el orden 1. Por lo tanto,
la serie de Taylor tiene un error de h cuadrado, pero la derivada, la estimación de la derivada va a tener entonces un error de orden h. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Ese orden del error, ¿qué significa? Ese orden del error significa, y por eso yo les escribí, que si yo el paso, el valor del h, ¿sí? Este valor de aquí, yo lo reduzco, ¿verdad? A la mitad, entonces el error del residual también yo esperaría que se redujera en la misma proporción, ¿sí? Más o menos a la mitad. Entonces, lo que nosotros estamos, o la interpretación que nosotros le tenemos que dar a este error es justamente esa. Si el orden del error me dice a mí entonces que si yo reduzco, si es de orden 1, significa que si yo reduzco el error, si yo reduzco el paso, el valor h, a la mitad, yo puedo reducir entonces a la mitad el valor del error que yo cometo al estimar esa derivada. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo estas funciones, verdad? O estas expresiones de diferencias hacia adelante y diferencias hacia atrás para estimar derivadas. Entonces, yo lo que puedo hacer es, o la pregunta que yo puedo resolver es, bueno, dado que yo conozco una función f de x, ¿sí? Yo conozco la función analíticamente, no sé, el seno de x por coseno de x por tangente de x entre la secante de x, cualquier expresión que yo quiera, yo puedo estimar la derivada de esa función de manera numérica. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, digamos como noción, es, obviamente tengo que tener identificada mi función. Y después lo que tengo que hacer es hacerme una tabla donde yo voy a tener aquí estos valores. Entonces, yo identifico por acá arriba mi función, y después yo digo, bueno, voy a partir del punto 1, 2, 3, esto es simplemente una numeración, y yo voy ahora a discretizar mi dominio. Es decir, yo me voy a crear estos x sub i. Yo voy a decir, bueno, yo quiero yo quiero derivar mi función entre tal valor y tal valor de x. Entonces yo me voy a crear una tabla con esos valores de x donde yo quiero encontrar las derivadas. ¿Sí? Porque quiero derivar entre 0 y 2pi. Quiero ver cómo es la derivada entre 0 y 2pi. Entonces yo creo un vector de x que va entre 0 y 2pi, de tantos puntos como yo quiera. ¿Sí? Lo importante es que esos puntos tienen que estar uniformemente espaciados, ¿no? Por eso todos estos datos de X tienen que estar uniformemente espaciados. Y una vez que yo tengo eso, yo lo que voy a hacer es evaluar mi función, la que conozco, la tengo escrita como una función, así que fácilmente yo las puedo evaluar en esos valores de X. ¿Sí? Y ahora lo que me interesa a mí es, a partir de estas expresiones de diferencias adelantadas o atrasadas, yo puedo entonces ahora estimar cuánto vale esa, esa derivada evaluada en un x igual a xy. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros estimamos con estos puntos. Entonces yo puedo tener un valor aquí de la derivada para cada valor de x. De tal forma que yo puedo entonces después realizar una gráfica que sea de f versus x, pero yo también puedo graficar cuál es la derivada versus x. Porque tengo los datos discretos. Es simplemente graficar estas columnas de acá. ¿Sí? Entonces esas columnas se llenan simplemente utilizando estas fórmulas de diferencias adelantadas o atrasadas. ¿Sí? Ok, entonces lo que tenemos que tener presente es que si yo quiero controlar el error yo lo puedo controlar conociendo el orden de mi aproximación y sabiendo el paso que yo estoy utilizando. Entonces yo sé que si disminuyo el paso a la mitad, puedo disminuir el error de la derivada en la misma proporción, ¿no? A la mitad. Ok. Si Profe, yo... Sí, adelante, me parece que había una pregunta. sí, una pregunta cortita. ¿Se promedian como las diferencias hacia adelante y hacia atrás o simplemente se elige uno? Muy buena pregunta. No, ya vamos a ver cómo combinarlos. Ya vamos a ver cómo combinarlos. Simplemente Ok, uno lo que hace, aquí hay muchas, digamos, muchas estrategias, pero uno lo que trata de hacer es ser consistente. Ya voy a hablar de eso un poquito más adelante.
ser consistente, yo puedo mezclar, puedo utilizar unos puntos, puedo ir a usarlas como hacia adelante, otros puedo utilizarlas con diferencias hacia atrás. Típicamente no se mezclan en el sentido de que se promedien, sino que ciertos puntos se calculan con unas diferencias, los otros puntos se calculan con otras diferencias. Pero tal vez dame unos minutos más para poder redondearte más esa idea. Vamos a ver un ejemplo que está ahí en MATLAB para que podamos hablar de esto. Pero es un factor clave esa pregunta, ¿no? En el uso de estas diferencias. Ok, vamos a ver ahora. Antes acabamos de truncar, ¿verdad? En el orden 1. Vamos ahora a truncar en el orden 2, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra serie de Taylor, ¿sí? Nuestra serie de Taylor, pero ahora truncada, segundo orden. Por lo tanto, los residuales son de orden h cubo. Y esta primera expresión es una diferencia hacia adelante, es decir, el Taylor está evaluado en un punto que está a la derecha del punto I, y aquí tenemos un Taylor evaluado a la izquierda del punto I, ¿no? Entonces, el de arriba es evaluado en I más 1, el de abajo está evaluado en I menos 1. Y es por esa razón, entonces, aquí nos aparece I más 1 y acá nos aparece I menos 1. ¿Sí? Estoy evaluando el Taylor hacia adelante o hacia atrás. Solamente que ahora estoy evaluando un Taylor de segundo orden con errores de H3, porque es de segundo orden. Si nosotros ahora tomamos estas dos diferencias, ¿verdad? Aprovechando el comentario que acaban de hacer ahora, vamos a ver si yo las puedo combinar. Entonces, ¿cómo las puedo combinar? En vez de promediarlas, yo lo que pudiera hacer es restarlas, ¿sí? Y si yo las resto, entonces me va a aparecer a mí, bueno, de hecho voy a colocar esto en rojo, me aparece a mí estos dos términos, que es simplemente este menos este, ¿sí? Después me aparece este término, vamos a ponerlo bien, este término, que es este término menos este término, pero como el segundo es negativo, entonces se suman, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este término menos este se cancela, es un valor menos el mismo valor. Y después tenemos este término menos este término que también se cancela. Y lo que nos termina quedando sería un residual de h cubo menos este residual que también es de h cubo, pero este residual viene con negativo, ¿sí? Ojo. Y lo que nos estamos diciendo es que al final tenemos un residual, ¿verdad? De un orden restado o sumado a un residual del mismo orden. Eso nos dice que el residual, digamos, de esa combinación sigue teniendo el mismo orden. La única forma de que el residual cambie de orden es cuando uno lo multiplica o lo divide entre h. ¿Sí? Si yo a un residual de orden h cubo le sumo otro o le resto un residual también de orden h cubo, lo que me resulta también sigue siendo de h cubo. Entonces, porque son órdenes de error, ¿sí? Es el orden del error, no estamos hablando, digamos, del residual como tal. Entonces, acá lo que me queda es que según esta resta, ¿verdad? Ahora yo tengo una expresión que tiene un error o un orden de error de h cubo. Y de acá yo puedo ahora despejar ese valor de la derivada. Y despejándola, ¿sí? Obtenemos este despeje donde este valor de el residual ahora va a venir dividido entre estos dos términos, ¿verdad? Porque estoy despejando f'. Y al darme cuenta ahora de esto, entonces lo que tenemos es una nueva expresión, ¿verdad? Para estimar la derivada, pero la diferencia que tenemos radica en dos cosas. La primera es que el orden del error, fíjense que aquí lo que hacemos es que terminamos con un orden de h cuadrado, porque tenemos un h aquí en el denominador. Entonces, terminamos ahora con un orden que es de h cuadrado, cuando en el caso de las diferencias adelantadas y atrasadas, el orden del residual es de orden h. Es decir,
que este orden del error, ¿verdad?, es mucho mejor que el anterior. Porque este orden del error lo que me está diciendo a mí, ¿verdad?, es que si yo disminuyo a la mitad el paso, el valor de h, el error se me disminuye en un cuarto. En el caso anterior se me disminuía a la mitad. Entonces, si yo, en el caso anterior, cuando el error es de orden h, si yo el h lo reduzco a la mitad, el error se me reduce a la mitad. En cambio, si yo tengo ahora un h cuadrado, si yo reduzco el h a la mitad, el error se me reduce ese valor al cuadrado. Entonces, si yo lo reduzco a la mitad, estoy reduciendo al 0,25, un cuarto, ¿sí? Entonces, el error aquí es muchísimo más pequeño porque estoy tomando un orden mayor en mi aproximación de Taylor. Y lo que tenemos, la otra diferencia, esa es una de las diferencias respecto al esquema anterior, y la otra diferencia es que en los esquemas anteriores yo tengo, ¿verdad?, la estimación de la derivada en un punto con los puntos i más 1, es decir, los puntos que están hacia la derecha, o con los puntos que están hacia atrás, que es los puntos que llamamos aquí x y menos 1, ¿sí? Y ahora lo que nosotros estamos obteniendo es una expresión, que es esta que tenemos allí, donde tengo puntos tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces eso quiere decir que lo que estamos teniendo es una diferencia central. Y ahí por eso se le llama central. Se le llama central porque tengo puntos a la derecha y a la izquierda para estimar la derivada en un valor x, y. Y la interpretación geométrica de esta derivada central es la siguiente. Si ustedes se fijan, este concepto de derivada no es otra cosa, tal vez vayamos acá, sería la pendiente que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Lo que estamos diciendo entonces es que la derivada en el punto central no es otra cosa que la pendiente que hay entre los puntos aledaños. Entonces, mientras tenemos un esquema de diferencias adelantadas, lo que estamos diciendo es que la derivada en el punto xy es la pendiente de los puntos que están hacia la derecha, o toma la información de los puntos que están a la derecha. La derivada o el esquema de diferencias atrasadas toma la información de los puntos que están hacia la izquierda, mientras que las diferencias centrales toma la información de los puntos que están tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, un poquito el mensaje, ¿no? Y vamos a hacer, digamos, el siguiente paso. Vamos a truncar ahora, ¿verdad?, nuestra serie de Taylor en el tercer orden. Ahora yo tengo mi serie en el tercer orden y me quedo con una serie, con un error de orden 4, de orden H4. Tengo entonces la serie de Taylor hacia adelante, tengo la serie de Taylor hacia atrás, ¿verdad?, para estimar un punto a la derecha y un punto a la izquierda. Y ahora, ¿verdad?, voy a combinar nuevamente esas dos diferencias, pero en vez de restarlas, como hice en el caso anterior, las voy a sumar. Entonces, si yo las sumo, me queda este término más este término, ¿sí?, que es lo que tenemos aquí. Me queda este término más este término, que me queda dos veces la función. Me queda este término más este término, que se me cancelan. Me queda este término más este término, me queda simplemente un medio más un medio, me queda 1, la segunda derivada evaluada en y. Y me queda ahora este término más este término, se me cancelan porque tienen signos distintos. Y me queda entonces ahora un residual de orden H4 más un residual de orden H4, que me da a mí entonces la suma, también me da un residual de orden H4. Y de acá yo puedo ahora despejar, ¿verdad?, la segunda derivada. Porque fíjense que aquí no aparece la primera derivada en ningún lado. Yo puedo despejar la segunda derivada y obtengo esta expresión de aquí. Y esa expresión, si ustedes se fijan, tiene información. Aquí es la derivada en el punto central, ¿verdad?, tomando información de la izquierda, tomando información de la derecha y tomando información del punto donde yo estoy parado.
Y esto entonces también es una diferencia central, por esa razón, porque tengo puntos de la derecha y de la izquierda, y ahora lo que voy a tener es un residual que es de orden h cuadrado, ¿sí? Y es porque tengo este h4 acá, pero tengo este h cuadrado que tengo al despejar la segunda derivada, pasa dividiendo. Entonces, al final, como resumen, básicamente, ¿sí? Lo importante es lo siguiente, es que para yo derivar, ¿verdad? Tengo que tener, digamos, en consideración tres cosas, básicamente. Lo primero es la derivada que yo voy a calcular, ¿sí? Yo necesito saber si voy a calcular la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Después, yo tengo que seleccionar como usuario, ¿verdad? Si voy a utilizar una diferencia adelantada, atrasada o central. Y después tengo que definir qué orden del error voy a trabajar. Entonces, eso es digamos, importante. Entonces, cuando uno trabaja con diferencias, esto se llama diferencias finitas. Cuando uno trabaja con diferencias finitas, yo tengo que ver si quiero trabajar con diferencias adelantadas, atrasadas o centrales, ¿verdad? Pero adicionalmente, dependiendo si yo voy a trabajar con primeras derivadas, yo tengo que ver cuál es el orden del error que yo quiero utilizar. Entonces existen tablas, ¿verdad? Con esta información. En el libro, en las referencias bibliográficas, están esas tablas. Aquí les hice un extracto solamente para que las puedan ver. Entonces aquí tienen las fórmulas, ¿verdad? De cómo estimar la primera derivada con diferencias adelantadas, ¿verdad? Con un error de orden h. Y si ustedes quieren un error de un orden más grande, aquí tienen una diferencia adelantada, pero con un orden de h cuadrado, ¿sí? Lo única, fíjense que aquí la diferencia que hay es entre la estimación de primeras derivadas adelantadas, es decir, solamente con puntos a la derecha del punto de interés. La diferencia de tener un orden h o un orden h cuadrado es que yo voy a tener más términos acá. Entonces, si yo, por ejemplo, parto del valor x0, ¿sí? Entonces yo hago mi tabla y hago mi tabla x0, bueno, vamos a partir del valor 1, x1, x2, x3 y así sucesivamente, ¿verdad? Para yo estimar el valor de la derivada en x1, ¿sí? El valor de la derivada en x1, yo necesito aquí el valor de la función en x2 y aquí el valor de la función en x1, ¿sí? Si yo me voy ahora a estimar la misma derivada, pero con una expresión de orden h cuadrado, yo aquí necesito más puntos, porque necesito aquí, para estimar el valor de la derivada en x1, aquí yo necesito el valor de x3, aquí necesito el valor de x2 y aquí necesito el valor de x1. ¿Sí? Y lo que nos damos cuenta entonces es que yo requiero más puntos a la derecha, ¿verdad? Para poder incrementar el orden de este residual, ¿sí? Entonces a mí me interesa tener ese orden en un h elevado a una potencia alta, ¿verdad? Y eso lo que implica es que yo voy a tener aquí más puntos de evaluación. Aquí hay algo importante que ustedes tienen que darse cuenta, ¿sí? Y es lo siguiente. Voy a poner este caso que a lo mejor es más fácil. Voy a hacerlo aquí, x4. Esta es mi tablita de x. Esta es mi tablita de f evaluado en x. Y esto voy a llamar a esto f1, f2, f3, f4. ¿Sí? Esa es la función, esta es la función evaluada en x1 y así sucesivamente. Para estimar ahora la derivada, ¿sí? Vamos a ponerlo abreviado así, f' de x. F' de x yo la voy a estimar con este valor. ¿Sí? Entonces, para yo poder estimar f', ¿verdad? De x1, que es mi primer valor, el que iría aquí, yo necesito, voy a colocar ahora esto en rojo, yo necesito evaluar la función en x2 y la función en x1, ¿sí? Entonces yo necesito esencialmente
estos dos valores para poder estimar el valor de la derivada en x1. Y eso significa entonces que el siguiente valor, ¿sí? Es decir, la derivada en el x2, yo tengo que utilizar el valor 2 y el valor 3. Y la derivada en x3, yo necesito el valor de la función en 3 y en 4. ¿Sí? Pero si yo quisiera ahora evaluar el valor de la derivada en un x igual a 4, yo no tengo más puntos a la derecha, porque ese es mi último punto. Entonces yo tengo que tener cuidado porque yo este último punto no lo puedo calcular, no lo puedo estimar. ¿Sí? Tendría que crearme un quinto punto acá para poder con estos dos valores estimar cuánto vale ese valor de interés. Entonces tienen que tener esto presente. ¿Sí? Tienen que tener esa consideración presente. Sobre todo al utilizar estas expresiones y manipularlas o programarlas en MATLAB, ¿no? Tienen que tener presente que no pueden, si yo tengo un set de n datos, si yo quiero estimar las derivadas de esos n datos, yo voy a tener un n-1 de valores derivados porque el último no lo puedo calcular. ¿Sí? No puedo calcular el último valor porque no tengo más puntos a la derecha. ¿Sí? Lo mismo sucede con las diferencias, esto es con diferencias adelantadas. Con las diferencias atrasadas ocurre lo mismo. ¿Sí? La diferencia es que como yo utilizo puntos que están atrás, o sea, a la izquierda de mi punto de interés, yo no puedo, entonces ahora lo que no puedo estimar es el primer valor de la derivada. Porque si yo me paro en x1, no tengo puntos a la izquierda de x1. Entonces yo tengo que partir, en este caso, yo tendría que partir, por ejemplo, de x2, y entonces yo pudiera estimar todos los valores de las derivadas a excepción del primer valor. Porque justamente necesito valores a la izquierda para poder estimar el valor actual. Y si estoy en derivadas centrales, pues ocurre algo similar, pero como yo necesito puntos a la derecha y a la izquierda, entonces yo no voy a poder calcular ni el primer valor de la derivada ni el último valor de la derivada, porque necesito ese punto para poder estimar el valor actual. Entonces yo necesito pararme en x2, ver hacia la izquierda y hacia la derecha, si necesito ver a x1 y a x3 para poder estimar el valor de la derivada en x2, porque son diferencias centrales. Si yo me paro en x1, como no tengo valores a la izquierda, no puedo calcular la derivada. ¿Sí? En ese aspecto, entonces uno lo que puede hacer, ¿verdad? Es lo siguiente. Uno pudiera decir, bueno, para yo completar mi tabla, puedo hacer mezclas de diferencias. Entonces yo pudiera estimar estos valores de acá con diferencias centrales, ¿sí? Por ejemplo, utilizando esta expresión que está acá, ¿sí? Utilizo diferencias centrales. Fíjense que aquí yo necesito un valor adelante y un valor detrás del valor donde yo calculo la derivada. ¿Sí? Entonces yo pudiera hacer eso. Yo puedo entonces estimar con diferencias centrales estos valores de acá y después los valores que no he podido calcular, que son los dos extremos, el primer valor y el último, yo los puedo estimar con diferencias adelantadas para acá, ¿verdad? Porque necesito solamente puntos que están a la derecha y este valor lo voy a colocar con diferencias atrasadas, ¿sí? Porque solamente necesito puntos que están hacia atrás. La única consideración que uno debe tener en cuenta es que uno debería manipular o ser consistente con los órdenes de los errores. Entonces, si yo utilizo esta aproximación para calcular la primera derivada, esa aproximación de orden de diferencias centrales de orden h cuadrado, yo debería entonces, para completar este primer y último valor, yo debería también seleccionar entonces estas expresiones que están acá, ¿sí? Que también tienen orden h cuadrado. Y de esa manera yo tengo un orden de error consistente en cualquier punto de mi estimación de la derivada. Entonces, eso para que lo tengan presente.
Entonces, bueno, ¿cómo se implementa esto en MATLAB? Digamos, y con eso vamos a terminar el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo se implementa esto en el MATLAB? Al final, ustedes lo único que necesitan saber es esta tabla. ¿Sí? Necesitan saber qué es lo que es adelantado, qué es atrasado, cuál es la fórmula y cuál es el orden del error. ¿Sí? Y si ustedes van a combinar cosas, lo único que tienen que hacer es combinar diferencias que tengan el mismo orden del error. Esa es toda la moraleja. Eso quiere decir entonces que yo puedo combinar todo lo que sea h cuadrado, se puede combinar. ¿Sí? Estas cosas se pueden combinar. Ok, entonces yo les coloqué aquí, bueno, un ejemplo, un pantallazo de un script en MATLAB para derivar con estas diferencias finitas. Entonces tenemos esta función que queremos derivar, es un seno de x más 0.01 por x cuadrado. Queremos encontrar la derivada de esa función y queremos graficarla entre 0 y 4pi. Fíjense que cuando uno deriva, lo que yo encuentro no es una función. Yo lo que encuentro es un set de puntos que si los grafico, me graficarían la función que corresponde a la derivada que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo que vamos a hacer entonces es derivar numéricamente esta función. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer como lógica? Bueno, hacer una tabla de esta naturaleza donde vamos a tener un contador, los valores x de interés, es decir, yo voy a hacer un set de x que están repartidos entre 0 y 4pi. El paso o la distancia entre valor de x la voy a seleccionar yo como usuario. Y aquí entonces yo voy a tener la función, que sería esta función, evaluada en ese set de valores de x, discretos que yo utilicé, y después voy a calcular entonces la derivada con alguna diferencia que yo vaya a seleccionar. Adelantadas, centrales, de orden h cuadrado. Entonces, primero vamos a utilizar diferencias adelantadas de orden h cuadrado. ¿Sí? Es decir, vamos a utilizar esta expresión que está acá. ¿Sí? Vamos a calcular la primera derivada con una aproximación de h cuadrado. ¿Cómo se hace esto en MATLAB? Bueno, se hace de la siguiente forma. Voy a colocarles acá esto en rojo. Tal vez así mejor. Ok, lo primero. Vamos a poner el código aquí un poquito más grande. Ahí se ve bien. Lo primero, yo defino la cantidad de puntos que yo quiero. Aquí n igual a 40, yo arbitrariamente dije, voy a discretizar mi problema entre 0 y 4pi, que es donde yo quiero resolverlo, en 40 puntos. ¿Sí? Y ahora me creo un vector, el vector de x. Ese vector de x, utilizo la línea, el comando linespace, y eso me dice a mí, o me crea a mí un vector que parte de 0, que termina en 4pi y que está dividido en n tramos o con n puntos. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Y ahora entonces yo defino mi valor h. Mi valor h, como esto está aquí espaciado, es simplemente un x menos el x anterior. Entonces yo puse ahí x2 menos x1. ¿Sí? Pudiera ser x10 menos x9. Es lo mismo. Entonces defino mi valor de h como paso. Después defino la función. Esta es la función que yo quiero derivar como función. Y por eso aparece aquí este arroba de x, porque esto es una función. ¿Sí? Esto es una función que depende de x. Esta es la función que yo quiero derivar. Y ahora hago un primer ciclo, que es este ciclo que está aquí, ¿sí? Para poder armarme un vector con los valores de esta función, que es la función que yo quiero derivar, ¿sí? Es la función f de x, evaluada en cada uno de los x que yo discreticé. ¿Sí? Entonces, esto me crea a mí un vector f mayúscula que tiene entonces los valores de la función evaluados en cada uno de los x discretos que yo definí acá arriba. Entonces ahora yo tengo dos vectores formados, un vector que es este vector x y ahora este vector que es el vector f, y yo los puedo graficar, x contra f, para ver cómo es la función. Y esa gráfica de esa función es entonces la que yo estoy visibilizando acá, con este comando de allí.
Ahí simplemente lo que estoy haciendo es visibilizando cómo es mi función. Esta es la función que yo quiero derivar, ¿sí? La función que yo quiero derivar. ¿Sí? Y hasta ahí nada más tenemos un vector de x y un vector del valor de la función asociado a esos x. Entonces aquí entra, ¿verdad?, el tema de la diferencia finita. Simplemente este for que está aquí. ¿Sí? Fíjense que esto es súper sencillo. Es solamente un ciclo que tenemos que armar. Entonces vamos a armar un ciclo, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que tener presente es que como estamos utilizando diferencias adelantadas, ¿sí? Diferencias adelantadas, es decir, que para un punto, voy a dibujar aquí ¿sí? Para un punto, vamos a llamar que esto, vamos a suponer que esto sería x1, x2, x3, x4. ¿Sí? Como yo estoy utilizando diferencias adelantadas, yo necesito puntos a la derecha del punto de interés. Entonces, para yo calcular la derivada en el punto I, yo voy a necesitar el punto que está 2x a la derecha, un x a la derecha y el punto donde yo estoy parado. Entonces yo necesito, si yo estoy en el punto 1, yo voy a necesitar acá, ¿sí? Si yo estoy en el punto 1, yo voy a necesitar el punto 3, el punto 2 y el punto 1, ¿sí? Diferencias adelantadas. Y eso lo sé por mi fórmula, ¿no? La fórmula que estoy utilizando, que es esta fórmula que está acá. ¿Sí? Es exactamente esa fórmula. Entonces lo único que tengo que tener cuidado, lo único que tengo que tener cuidado acá es de utilizar, de llevar el contador, ¿verdad? No hasta el final de la tabla, ¿sí? Porque yo tengo una cantidad, yo tengo 40x. Si yo evalúo aquí 40, aquí me va a buscar el punto 42, que no existe porque tengo solamente 40 puntos. Entonces yo tengo que llevar mi contador, ¿verdad? En este caso, hasta n-2. Yo tengo que llevar mi contador hasta 38, porque este punto va a ser, este punto va a ser 40, este va a ser 39 y este va a ser 38. ¿Sí? Ok. Entonces eso es lo que yo tengo que tener cuidado. Y ahora para graficarlo, si ustedes se fijan, este vector de derivadas tiene 38 componentes, mientras que el vector de x tiene 40 componentes. Porque estoy llegando, justamente por lo que acabo de mencionar, de que estoy llevando este contador hasta 38. Y entonces, para yo poder graficar peras con peras, yo necesito decirle entonces que de los valores x, grafique solamente los 38 primeros. Y es por esa razón que yo coloco acá, ¿verdad?, ese comando para que grafique solamente del 1 hasta el n-2. Es decir, del 1 al 38. Va a tomar los 38 primeros valores de x. Y eso los va a graficar contra el vector que acabo de formar aquí, que tiene 38 componentes. Entonces, si ustedes, cuando hagan esto, ¿verdad?, pueden darse cuenta de esos índices. Y si yo grafico entonces la derivada, obtengo mi respectivo gráfico que correspondería a la derivada de mi función. Y fíjense nuevamente, yo no obtengo, cuando yo derivo, yo no obtengo una función. Yo lo que tengo es un set de datos discretos que yo los puedo graficar, ¿sí? Solamente que este set de datos discreto aquí está unido con líneas rectas, ¿no? Pero aquí se nota que aquí hay dos puntitos y están unidos con líneas rectas, ¿no? Están unidos así con líneas rectas. Entonces, mientras más pequeño ponga yo o mientras más puntos coloque yo acá, yo puedo entonces hacer una función más suave. Eso es lo que estamos diciendo. Ok, pero ¿qué pasa ahora si yo quiero utilizar, ¿verdad?, diferencias centrales? ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Yo puedo ahora, ¿verdad?, para ver cómo puedo combinar diferencias con unas con otras. Entonces, yo voy a utilizar diferencias centrales, ¿verdad?, para todos los puntos, pero como yo tengo diferencias centrales, yo necesito puntos a la derecha y a la izquierda, entonces yo no voy a poder calcular las derivadas en los extremos. ¿Sí? Yo ni en el primer punto ni en el último punto voy a poder saber cuál es la derivada.
Entonces yo lo que voy a utilizar es, para conocer la derivada de los extremos, voy a combinarlas, ¿verdad?, con diferencias adelantadas y atrasadas. Es decir, que el primer valor de la derivada de mi set de datos necesito solamente puntos a la derecha, utilizo diferencias atrasadas, y para el último valor de la derivada solamente conozco valores a la izquierda, por lo tanto utilizo diferencias atrasadas. Entonces vamos a ver cómo se combina esto. Entonces el script es esencialmente el mismo, 40 puntos, creamos el vector de x, definimos h, eso es idéntico, ¿verdad? Definimos la función, eso es idéntico, evaluamos la función en todos los valores de x, esto es idéntico, aquí no hay nada diferente. Graficamos nuestra función, también es exactamente igual. El único cambio que hay significativo viene acá. ¿Sí? Entonces, el primer cambio es que ahora yo tengo que colocar la definición de diferencia central, ¿verdad? Entonces, la diferencia central que voy a utilizar, en este caso, entonces corresponde a esta función que está aquí, ¿sí? Es una diferencia central para estimar la primera derivada y que ahora yo me doy cuenta que tiene orden h cuadrado. Entonces estoy utilizando una diferencia que tiene un orden de h cuadrado. Y esa es esta función. Pero como esta diferencia requiere valores antes y después del punto de interés, ¿verdad? Yo no puedo evaluar los límites, es decir, el primer ni el último valor. Y entonces mi contador, ¿sí?, tiene que partir del segundo valor, ¿verdad? Para justamente poder contabilizar, para que no me dé un error, porque yo necesito un valor antes y un valor después del punto de interés. Entonces, si yo parto del punto 1, no tengo valores a la izquierda. Y yo necesito llegar no hasta el último punto, sino hasta el penúltimo. Entonces, esa es la única salvedad que yo tengo que introducir acá, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sean estos índices de mis diferencias, yo tengo que ir adaptando este ciclo for de dónde a dónde va a ir corriendo. Y lo que nos damos entonces cuenta acá es que yo definí entonces todos los valores de derivadas, excepto, ¿verdad? Excepto para el valor i igual a 1 y el valor i igual a n. ¿Sí? Esos son los valores de derivadas que yo no he calculado. Entonces, para yo poder estimar la derivada en el primer y el último punto, yo las puedo estimar ahora con diferencias adelantadas del mismo orden. ¿Sí? Y esto es importante. Entonces, yo tengo que estimar con diferencias adelantadas. Por ejemplo, la derivada en el primer punto, voy a utilizar diferencias adelantadas, pero que tengan el mismo orden de la diferencia central. Entonces, me vuelvo a la tabla de arriba. ¿Sí? Entonces, yo tengo la primera, yo estoy utilizando la primera derivada con orden h cuadrado, entonces yo necesito una primera derivada de orden h cuadrado. Entonces, esta es la expresión que yo necesito. Y esa es la expresión entonces que está utilizada acá abajo. ¿Sí? O sea, esta expresión que está acá. Entonces, ¿cómo calculo yo esa derivada? Bueno, yo necesito la derivada en el primer punto, es simplemente en el punto 3, el punto 2, el punto 1. ¿Sí? Pues son las diferencias hacia adelante. Y hago lo mismo con las diferencias atrasadas para estimar el valor de la derivada en el último punto. Entonces, como yo tengo el último punto de la tabla, necesito solamente valores hacia atrás. Y aquí tengo entonces el valor n, n-1, n-2. ¿Sí? Y eso me da a mí entonces, este ciclo for me arma las derivadas con diferencias centrales y estas dos líneas me dicen a mí cuál es la derivada en el primer punto y en el último punto, utilizando diferencias adelantadas y atrasadas. Y ahora yo las puedo graficar y ahora sí puedo estimar cuánto vale mi derivada, incluyendo el primer punto y el último punto. Entonces yo puedo hacerlo de esta manera. Y ahí tienen ustedes entonces para que puedan jugar un poco a transcribir esto en MATLAB, que es lo que van a necesitar para hacer la siguiente tarea. Entonces, eso. Voy a dejar de grabar